Buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis de los viernes. No olvidemos que lo hacemos bajo el patrocinio y la protección de San José, especialmente en este año dedicado a él. Hoy quiero que compartamos dos cosas, una que me han vuelto a pedir y de la cual hablé muy rápidamente, quizás en la primera catequesis que tuvimos, y es el valor de la señal de la cruz, lo que significa para nosotros los cristianos la cruz, y más ahora que estamos iniciando nuestro tiempo de Cuaresma. Y lo otro es mirar unos apartes del mensaje del Papa para esta Cuaresma del 2021. El valor de la señal de la cruz. Si supieras la importancia de esta oración, si nosotros supiéramos usar la señal de la cruz, si la hiciéramos conscientes de lo que eso significa y de lo que decimos. Claro que yo sé que la gran mayoría hoy ni saben la oración que se hace cuando nos santiguamos o cuando nos persignamos. Muy brevemente, decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estoy seguro de que muchos de los adultos no saben la oración. De pronto hacen esto. Ya. Como un acto reflejo. Cuando te despiertas, te hace la señal de la cruz. Cuando vas a comer, te hace la señal de la cruz. Cuando te vas a dormir, hace la señal de la cruz. ¿Cuántas veces al día te hace la señal de la cruz? Muchas personas, al no entender la importancia de esta oración, la hacemos, como estaba diciendo hace un momento, mal hecha y de cualquier forma sin decir absolutamente nada, de una forma muy displicente. Hacemos como un gesto, sin darnos cuenta que allí estamos nosotros invocando la Santísima Trinidad. La señal de la cruz no es un gesto ritualista, es una verdadera y poderosa oración. Siempre hemos dicho que es un gesto, y no es un gesto, es una oración. Una oración donde yo estoy pidiéndole a la Trinidad que esté en mí, que participe de mi vida, que me proteja. Vamos a verlo enseguida. La señal de la cruz es la señal de los cristianos. Por medio de ella, muchos santos invocaban la protección del Altísimo. A través de ella pedimos a Dios que por los méritos de la Santa Cruz de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él nos libre de nuestros enemigos y de todas las trampas del mal, que atentan contra la salud física y espiritual. La cruz es el contra más grande contra Satanás. Claro que muchos de ustedes dirán: no, lo de Satanás es un cuento. Cuidado con eso.
que tendremos algún día una catequesis sobre lo que eso implica. Vamos a hacer ahora, o a explicar, el verdadero sentido de esa señal de la cruz. La primera parte, que la decimos por la señal de la Santa Cruz, la hacemos en la cabeza, en la frente, por la señal de la Santa Cruz. ¿Qué significa eso? Pedimos a Dios que nos dé buenos pensamientos, nobles y puros pensamientos, y que Él aleje de nosotros pensamientos malos que solo nos causen mal. Que nos libre de todos los pensamientos que son malos, que nos hacen daño a nosotros y por medio de nosotros a los demás. Esa es la primera señal de la cruz que nos hacemos nosotros. La segunda cruz que nos hacemos: de nuestros enemigos, líbranos, de nuestros enemigos, en la boca. Pedimos a Dios que nos dé, que de nuestros labios nos salgan palabras malas, que solamente sean alabanzas, que nuestro hablar sea siempre para la edificación del reino de Dios y para el bienestar de los demás. Nada de palabras hirientes, irónicas, sarcásticas, nada para maldecir, solo alabanzas. Luego decimos: líbranos, Señor. Ese líbranos, Señor, es para que nuestro corazón reine en él la ley del amor del Señor, alejándonos de todos los sentimientos de odio, de avaricia, de lujuria, haciéndonos verdaderos adoradores. Recordemos lo que nos decían el miércoles, al iniciar la cuaresma, el miércoles de ceniza. Aquí está guardado todo. Y lo que tenemos aquí guardado lo conoce Dios. Por eso le pedimos a Él, desde el corazón, que nos libre de esos malos sentimientos, de esas rabias, de esas lujurias, de esa avaricia, de ese odio, de ese orgullo. Y hacemos como un cierre de nuestro ser, diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde donde empezamos hasta el ombligo, y del lado izquierdo al lado derecho. Es el acto liberador y debe ser realizado con la mayor reverencia, con el mayor respeto. Tener conciencia, fe y amor, pues expresa nuestra fe en el misterio de la Santísima Trinidad, núcleo de nuestra fe cristiana, Dios en sí mismo. Debe hacerse con la mano derecha. Es que yo soy zurdo. No importa. Tenemos que enseñarle al pequeño que para darse la bendición utilice la mano derecha. Venga, pero es que yo no tengo mano derecha, que es que me la cortaron, que es que la perdí. Vale, son casos ya extremos. Pero en lo posible, con la mano derecha. Ahora creo que ya conocemos la importancia de esa señal de la cruz. Y esa señal de la cruz la debemos usar nosotros en el día y no una sola vez. Antes de salir de casa. Antes de realizar cualquier trabajo, cualquier labor. En los momentos más difíciles.
pero en momentos también felices. Sobre cada uno la debemos hacer las veces que podamos. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, uno siempre al salir de casa pedía la bendición. Y la mamá podía estar donde estuviera o el papá y desde allá le mandaban a uno la bendición y uno se santiguaba para salir. Y muchas veces al llegar uno, bendición. Y le daban la bendición y uno se echaba la bendición. No es simplemente decirla así y ya, no. Es buscando esa protección. Nosotros podemos bendecir la gente. Así como la bendición de mamá y papá es válida para sus hijos, la bendición de nosotros sobre nuestros amigos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros familiares, es válida. Y podemos hacer este gesto o hacer simplemente este gesto y ya. El saber que estamos protegiendo a la otra persona. Pide a Dios siempre que Él te libre a ti y a los tuyos de todos los males, con el objeto de hacerlo todo. Despertar, comer, estudiar, trabajar, dormir, viajar. En cualquier situación. Y en cualquier situación siempre decimos, cuando empezamos la Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Podemos decir la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Y todos hacemos lo mismo. Esa es la bendición. La cruz como señal de nosotros. Espero que esto nos ayude y que la vamos poniendo en práctica los que no tenemos esa costumbre de hacer la señal de la cruz. ¿Vale? Ahora vamos a mirar el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma. No lo vamos a leer todo, a pesar de que no es muy largo. He sacado como unas líneas de lo que el Papa nos invita. Ojalá que lo busquemos, lo encontramos en internet, lo podemos descargar, leer, meditar. Queridos hermanos y hermanas, cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión y muerte y resurrección para cumplir con la voluntad del Padre, le revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella para la salvación del mundo. El Señor cuenta con nosotros para la salvación del mundo. La tarea, la misión que Él nos encomienda hace parte de ese proyecto de salvación. En la medida en que yo cumpla con mi misión, con mi tarea, por insignificante que ella sea, en el oficio que yo tenga en mi vida, si yo lo hago cumpliendo esa misión, le estoy ayudando al Señor a ese plan salvífico para todos nosotros. Recorriendo el camino cuaresmal que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. El itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. El ayuno, la oración y la limosna. Siempre en esta época de Cuaresma nos van a insistir en esos tres elementos. Lo dijimos el miércoles.
El Evangelio hablaba de esos tres momentos: el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno, la oración y la limosna son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación, es decir, el ayuno. La mirada y los gestos de amor hacia el hermano herido, la limosna. El hermano herido, aquel que sufre. El diálogo filial con el Padre, nuestra oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Trae 3 puntos esta carta. El primer punto: la fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo significa, ante todo, dejarse alcanzar por la palabra de Dios que la Iglesia nos transmite. Esta verdad es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón. Esta verdad es Cristo mismo, que asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo camino, que lleva a la plenitud de la vida. El ayuno vivido como experiencia de privación nos dice: quien ayuda se hace pobre con los pobres y acumula riqueza del amor recibido y compartido. Es un multiplicar, es un sabernos que lo que damos se multiplica y regresa a nosotros. La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que le estorba, incluso de la saturación de informaciones, verdaderas o falsas, productos del consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad, el Hijo de Dios Salvador. Nosotros, ante lo que vemos en nuestra sociedad hoy, decimos que Dios no está, que la gente se olvidó de Dios. Y lo que pasa es que nos hemos llenado de tantísima cosa, ahí donde va lo último que he leído, que no damos espacio para Dios. Todos nuestros apegos, todo eso impide que nosotros le abramos el corazón a Dios, por más de que lo intentemos, por más de que tengamos muy buena intención en nuestro interior y le pidamos al Señor con mucha frecuencia que nos ayude, pero primero nos tenemos que soltar, tenemos que despojarnos, sacar todo eso que tenemos por dentro para dar espacio a que entre Dios. Segundo punto de este mensaje de la Cuaresma: la esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino. La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende cuando él le dice que podría ofrecerle un agua viva. Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que él dará en abundancia en el misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda.
Esperar en Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer como una provocación. Hoy cuando todos perdemos la esperanza, cuando vemos toda esta cantidad de noticias con el COVID, con la violencia que hay, con la forma en que se están manejando todas las cosas en nuestra sociedad, empezamos a hablar de esperanza y nos dicen que nosotros estamos pasados. El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos. Es esperanza en la reconciliación. Al recibir el perdón, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón. Al haberlo acogido, nosotros podemos ofrecerlo. Muchas veces lo he dicho, nadie da de lo que no tiene. Si yo no le pido el perdón a Dios de mis faltas, de mis errores, de mis debilidades, yo no le abro el corazón para que ese perdón entre y habite en mí, va a ser muy difícil que yo pueda perdonar a los demás. Siempre voy a tener un pero. El Señor nunca tendrá un pero con nosotros. El Señor nunca nos reclamará absolutamente nada, ni nos pedirá justificaciones. El Señor siempre está dispuesto. Entonces yo me tengo que llenar de ese perdón, de esa misericordia que el Señor me da para yo poderla transmitir a los demás. En la Cuaresma estemos más atentos a decir palabras de aliento que confortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Más claro, no creo que pueda ser el Papa Francisco. Tenemos que cambiar la actitud frente al otro. Si por todos los lados nos están abarrotando de cosas negativas, nosotros le tenemos que abrir el corazón al Señor para llenarnos de ese positivismo, de esa esperanza y poderla transmitir. En el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Fundamental es recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. Vivir una Cuaresma con esperanza significa recibir la esperanza de Cristo que se entrega su vida en la cruz. Ojo ahí. La oración en el silencio, en la intimidad. Entra en tu aposento, cierra la puerta y allí habla con tu Señor.
nos decía el Evangelio del miércoles. Ese Evangelio lo podemos desbaratar, desmenuzar, nos lo podemos comer al desayuno, al almuerzo, al desayuno, a la comida y a la cena. Y les digo que siempre nos va a dar más. Tiene toda la riqueza que necesitamos, sobre todo para este tiempo de Cuaresma. Tercero, la caridad vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo sufre cuando el otro está angustiado, solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad. La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. A partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podemos sentirnos convocados. A mí me llama mucho la atención cuando él nos dice, en este tercer punto, la caridad se alegra de ver que el otro crece. Eso pasa muy poco entre nosotros. Yo veo que el otro, así sea de casa, de familia, que le está yendo mejor que a mí, y eso como que no me deja. Siento rabia, me da envidia. Muchas veces incluso le deseo que no le vaya tan bien. Ojo con eso. La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. No sé si recuerdan el pasaje del primer libro de los Reyes, cuando hablan de la viuda de Sarepta, que llegó allí el profeta Elías y le dijo, prepárame algo de comer y para descansar. Y ella dijo, no le puedo preparar nada porque lo único que tengo es lo mínimo de harina para hacer un pan para mi hijo y para mí, que lo comeremos y moriremos. Y él le dice que no se preocupe por eso, que le prepare con esa harina el pan que le está pidiendo. Y comieron y sobró y vivieron. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Papa Francisco. Vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia del COVID-19. Y termina ya el Papa diciéndonos, queridos hermanos y hermanas, cada etapa de la vida es tiempo para crecer, para creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la cuaresma como camino de conversión y oración y para compartir nuestros bienes nos ayuda a considerar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual. Ese es el mensaje, un pequeño resumen de ese mensaje que el Papa Francisco nos deja para que lo trabajemos, lo meditemos en este tiempo de Cuaresma. Vamos a seguir procurando todos estos viernes,
poder tener reflexiones que nos ayuden en la medida de lo posible a vivir la Cuaresma como preparación a nuestra gran fiesta, la fiesta de nuestra fe, que es la Pascua. Recordemos, la Cuaresma va hasta el Jueves Santo, antes de la misa de la tarde, la misa de la Cena del Señor, donde iniciaremos el Triduo Pascual, que es una sola celebración de jueves, viernes y sábado. Y el sábado en la noche, cuando se cante nuevamente el Gloria, celebremos nuestra vigilia pascual, podamos entrar nosotros con la alegría y el gozo de una conversión sincera de corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena tarde para todos. A las 6 tendremos el rezo del Santo Via Crucis y a las 7 el rezo del Santo Rosario.